Siempre recordamos los mismos imperios, el imperio romano, el imperio británico, el imperio macedonio, el imperio bizantino, el imperio persa, bueno, distintos tipos de imperio persas. Pero hay muchos imperios que cayeron en el olvido, o por lo menos no son muy conocidos fuera del área donde estuvieron. Vamos a ver un poco de esto. Voy a empezar por el Kaganato Rouran. Este imperio duró más de 2 siglos, 225 años, del 330 al 555. Alcanzaba en el este casi hasta la península, desde la península coreana hasta la actual Kazajistán. Estaba bajo su control un territorio de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Era una confederación de tribus euroasiáticas, estas tribus que se movían, que a veces atacaban China, a veces iban a Europa. Duró bastante tiempo para ser una confederación. La religión que seguía la gente de acá era el chamanismo y el budismo, pero fueron derrotados, como siempre pasa en esta parte del mundo, en las estepas, por otro pueblo estepario. Y ahí aparecen los turcos, con su primer estado, el Kanato túrquico. Este estado duró del 552 al 744, es decir, 192 años. Era más grande que el imperio anterior, un poquito más corrido al oeste, desde el actual norte de China hasta el Cáucaso. Tenía un territorio de 6 millones de kilómetros cuadrados. Se hablaba túrquico y también algunos idiomas iranios. La religión que se seguía era el chamanismo, el tengrismo, la religión que seguiría también luego Gengis Khan, y el budismo. Esto fue un predecesor casi directo, no directo, pero muy importante, lo que luego fue el imperio mongol. Como siempre fueron derrotados luego por otros pueblos esteparios, por China y demás. Pero bueno, esta zona del mundo tiene ese tema, o tenía en ese momento, que los pueblos entraban constantemente en conflicto entre sí, ganaba uno, imponía su voluntad, desde ahí atacaba a veces China, a veces atacaban Europa, y luego desaparecían cuando eran conquistados por otro pueblo de la zona. Luego, ya saliendo de Asia Central y esa zona, tenemos el imperio Maurya. Este imperio fue creciendo bastante rápido, sea luego de la conquista de Alejandro Magno y todo este tema. Y vemos como al principio dominaba el norte de la actual India, también lo que es Pakistán, bueno, lo que ya es un territorio muy grande, y desde allí iría conquistando otras partes de la India. Se dio como una conquista, de hecho empezó como una conquista del imperio Nanda. Es conquistado este imperio, se funda el imperio Maurya y luego empieza a conquistar todo el subcontinente indio. Este imperio dura del 320 al 185 antes de Cristo, es decir, 135 años, muy poco tiempo. Acá ya vemos como casi tenía el control total de la actual India, le faltaban algunas partes, pero luego lo conquistarían bajo Asoka. Sería la primera unificación india que se dio 200 años antes de que naciera Cristo. Era un territorio inmenso, más de 5 millones de kilómetros cuadrados, más o menos 40 millones de personas se estima que vivían ahí. Se hablaban muchas lenguas, el sánscrito, el iranio, idiomas drávidas, tíbeto-burmanos, etcétera, etcétera. Era muy multicultural. Lo mismo en la cuestión religiosa. Se practicaba el budismo, el jainismo, el brahmanismo, el politeísmo griego también y el zoroastrismo. Entonces estamos hablando de un imperio inmenso, multicultural, gigantesco, pero que duró poco tiempo, menos de 150 años. El predecesor más importante de la India unificada, aunque, como ven acá, también estaba Kandahar, hoy actual Afganistán. Entonces sería realmente una unificación que luego no sería alcanzado nunca más en lo que sea el subcontinente indio, tal vez bajo los británicos, pero digamos, internamente de la India no. Y por último, está el imperio Srivijaya, un imperio también muy poco conocido fuera de la zona, un imperio que se da en la actual Indonesia, empezó en la isla de Sumatra, desde allí, bueno, se fue extendiendo a toda la isla de Sumatra, prácticamente no todo, pero casi, también a Java, también a la península malaya y en su momento también partes de la isla de Borneo. Lanzó campañas militares a lo que sea los Cameres, al reino de Champa y más allá, más al norte. Era un imperio talasocrático, dominaba el comercio de la zona,
Hoy en día en esta zona está Singapur, es una zona comercial hasta el día de hoy. Este imperio existió del 671 al 1025 después de Cristo, es decir, 354 años, duró bastante. Tenemos que se hablaba malayo antiguo y sánscrito. En cuestión de religión se practicaba el budismo y el hinduismo. Entonces podemos ver de los imperios que vimos, en todo se practicó el budismo. En el Kaganato Rouran, en el Kanato túrquico, en el imperio Maurya y en este imperio el Srivijaya. Nos da a entender un poco lo importante que fue el budismo durante mucho tiempo en muchas partes del mundo. Luego vendría lo que sería el Islam y el cristianismo, pero en esta zona sería más el Islam y el hinduismo también, que desplazó mucho de lo que había, bueno, mucho del terreno que había ganado el hinduismo. Bueno, existieron estos imperios, fueron gigantescos, gobernaron millones de kilómetros cuadrados, millones de personas, y hoy en día prácticamente se los olvidó. Vuelvo a decirlo, en Latinoamérica se habla muy poco de esto, prácticamente nada. En esa zona del mundo se habla más, obviamente. Pero yo creo que el Kaganato Rouran, por ejemplo, no se le acuerda a nadie. Además hay que entender lo que faltan muchos registros históricos. Además, por la naturaleza nómada de estas tribus, queda muy poco. Más bien testimonios, no queda lo que sería arquitectura o cuestiones más físicas, queda muy poco. Quedan testimonios de otras personas. Entonces se va olvidando esto. Además hay que entender que esta zona también fueron pasando muchos imperios. Pero este es uno de los primeros imperios esteparios importantes y que duró más de 2 siglos, es bastante tiempo. Lo mismo que con el Kaganato túrquico, que duró casi 2 siglos, también un predecesor del imperio mongol, también donde se practicaba budismo, aunque también mezclado con chamanismo, tengrismo y otras cosas. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video, ver un poco estos imperios olvidados. Tal vez eventualmente vuelvo a hablar más detalladamente de cada uno de ellos. Lo dejo ahí como una nota. Bueno, pero lo importante es que les haya parecido interesante. No sé si los conocían, los leo en los comentarios si los conocían estos imperios o no. Y si me olvidé, bueno, seguramente me olvidé de muchos imperios que no se recuerdan ahora, pero bueno, si recuerdan alguno que les parece interesante, también coméntenlo. Así también yo los busco. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon. Pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Media Visión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.